Negocios, me presento, yo soy Carmen Santisteban y soy la directora de la aceleradora de negocios de la universidad. Y pues el día de hoy me permito darle la más cordial bienvenida a Israel Hurtado, a Tania Arreola, que es parte del equipo de Santander, y a Andrés Baumón, también que es parte del equipo Santander. Y pues me permito leer la semblanza de nuestro invitado del día de hoy, que es Israel Hurtado. Él eh, es maestro destacado por impulsar las energías renovables e hidrógeno verde, la transición energética y la economía circular. Es el fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y también participó en la fundación de la Asociación Mexicana de Energía Solar, ASOLMEX, y fue su primer director general. En la función pública fue comisionado en la Comisión Reguladora de Energía, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y secretario de los consejos de administración de Pemex y CFE. Y pues me permito darle la más cordial bienvenida y pues nos da muchísimo gusto que estés con nosotros el día de hoy, Israel, y pues ahora sí que adelante con tu presentación y más adelante tendremos oportunidad de tener un pequeño foro de preguntas y respuestas para los que quieran participar y dejarnos sus preguntas en el chat. Pues adelante y bienvenido. Muchas gracias primero Carmen, a la Náhuac, a la aceleradora, a Santander, ¿no? Y también aquí a Tania y Andrés que nos acompañan y pues muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto siempre platicar con las universidades, me da mucho gusto porque pues creo que hay que involucrar a todos los alumnos, alumnas, ¿no? En estos temas y a otros actores por ahí que convergen en las universidades, pues me da mucho gusto poder platicar de estos temas, ¿no? Entonces tengo una presentación, no es muy larga, es más bien sintética. Voy a ver si la puedo poner aquí rápido y si no, ya aquí quedamos que me ibas a ayudar. A ver si no sé, es que a veces se atora un poco, pero bueno, vamos a ver. Aquí está. Y ahí está, ¿no? Em, pues bueno, un poco cuando hablamos de movilidad, hablamos de hidrógeno también. Y a mí me gusta un poco empezar, pues por lo básico, que es el hidrógeno, para entrar después en los demás temas. Y creo que para los que no están tan familiarizados con este tema, pues me gusta hablar de algunas características del hidrógeno y qué es el hidrógeno, ¿no? Entonces, también un poco como contexto, el hidrógeno es un tema viejo, nuevo. Viejo porque pues, desde hace muchos años se utiliza hidrógeno en diferentes procesos industriales. Fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna hace 54 años. Sin embargo, ese es un hidrógeno que es hidrógeno gris, que proviene de combustibles fósiles al final del día. Y eso es lo que se está buscando cambiar. Entonces tenemos al hidrógeno de algunas de sus características. Ese es el primer elemento de la tabla periódica. Eh, es el elemento más abundante en el universo. em, y tiene la particularidad de que siempre se encuentra compuesto con otros elementos y hay que, digamos, romper la molécula en la que se encuentran para obtenerlo. Y finalmente, no se le considera un vector energético, es decir, no se le considera una fuente primaria de energía. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que es un vector energético? Pues fundamentalmente que almacena energía. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que el hidrógeno es un vector energético. Entonces, estas son algunas de las características principales. Luego, seguramente ustedes han escuchado por ahí el tema de, bueno, el hidrógeno gris, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, en fin. Incluso hay otros colores del hidrógeno, hidrógeno rosa, turquesa, oro, blanco, en fin. Pero yo me voy a referir básicamente a estos tres colores del hidrógeno que son los más comunes y son los que se consumen actualmente. Los demás están en diferentes etapas de desarrollo o pruebas piloto. Eh, y estos son los más importantes por el momento. Entonces, tenemos el hidrógeno gris, que este hidrógeno es el que se utiliza en forma mayoritaria, por ejemplo, en la industria de la refinación. Y este hidrógeno proviene del metano, del carbón, mediante un proceso que se llama reformado de metano o reforming.
Este hidrógeno pues proviene de combustibles fósiles, ¿no? Luego tenemos el hidrógeno azul, que el hidrógeno azul es el puente entre el gris y el verde. El hidrógeno azul también proviene del metano del carbón mediante este proceso de reforming. Sin embargo, en su proceso de obtención ya tiene cierta captura de carbono. Por lo tanto, digamos, genera menos emisiones o es el puente entre el gris y el verde. Y finalmente llegamos a la estrella de los hidrógenos, que es el hidrógeno verde, el hidrógeno o hidrógeno limpio o hidrógeno renovable, como también se le conoce. Este hidrógeno se obtiene de la biomasa o del agua mediante un proceso electroquímico que se llama electrólisis, utilizando unos equipos que se llaman electrolizadores. Suena un poco complejo, pero no lo es tanto al final. Y este hidrógeno utiliza energía renovable para producirse. Entonces, utiliza energía solar, eólica o geotérmica. Entonces, si se cumplen estas características, que provenga del agua o de la biomasa, este hidrógeno en particular, utilizando electrólisis y utilizando energías renovables, entonces considerado hidrógeno verde o limpio o renovable. Como les decía, hay otros hidrógenos, no voy a detener mucho en eso porque pues están en diferentes etapas, como les decía. Sin embargo, por ejemplo, está el hidrógeno rosa que proviene de energía nuclear, el hidrógeno oro o blanco que proviene del subsuelo. Se considera que hay grandes yacimientos de hidrógeno, digamos, en la naturaleza, ¿no? Como ya les decía, pues es un hidrógeno que es el elemento más abundante en el universo, en la naturaleza. Y también otros hidrógenos como el turquesa, en fin, utilizando otras tecnologías. Aquí hablamos de reforming, y hablamos de electrólisis, pero también hay pirólisis y en fin. Sin embargo, lo que se está impulsando a nivel global en la lucha contra el cambio climático y pues bajo el paraguas de la transición energética es justamente el hidrógeno verde. Los usos y aplicaciones del hidrógeno, y ahí ya vemos algo de movilidad, pero es, por ejemplo, almacenamiento de energía renovable. Seguramente ustedes han escuchado por ahí la famosa intermitencia de las energías renovables, que no es otra cosa que, bueno, en el sol, pues evidentemente cuando pasa una nube no genera con la misma capacidad de generación, o en la noche evidentemente no genera, o una central eólica se puede caer la rosa de viento y pues se puede caer la generación porque hay una caída en la velocidad del viento. En fin, hay diferentes factores que hacen que las energías renovables se hable de intermitencia, ¿no? Digamos. Aunque en realidad deberíamos de hablar más bien de variabilidad de las energías renovables, ¿no? Pero bueno, es conocido el término de intermitencia. Entonces, imagínense una central solar puede producir durante el día hidrógeno, almacenarlo y durante la noche echar a andar una turbina, un generador, y que entonces ya esa central solar podría generar energía 24 horas al día. Luego también tenemos la descarbonización del gas natural. Esto se le conoce como blending, que es mezclar el hidrógeno con el gas natural y se utiliza para diferentes procesos térmicos industriales, incluso para la generación de electricidad. CFE tiene un proyecto muy interesante, muy importante para el año 2035-36. Ellos quieren generar una cantidad importante de electricidad mezclando hidrógeno verde con gas natural. Y también, pues cuando hablamos de transición energética y de lucha contra el cambio climático, hablamos de desplazamiento, sustitución de combustibles fósiles, sustituir diésel, combustóleo, carbón en diferentes procesos industriales, incluso para generación de electricidad. Y bueno, en ese sentido, el hidrógeno puede sustituir estos combustibles fósiles y bueno, sustituir estos combustibles fósiles por hidrógeno. Y también llegamos al tema de la movilidad, ¿no? Entonces, en movilidad ya existen vehículos a hidrógeno que se comercializan en algunas partes del mundo, en México aún no, pero ya se comercializan vehículos a hidrógeno, principalmente tres marcas: Toyota Mirai, Hyundai Nexo y BMW tienen la camioneta iX5, aunque también Honda ya presentó por ahí un vehículo a hidrógeno. Y es importante señalar que cuando hablamos de hidrógeno o de vehículos fuel cells o celdas de combustible a hidrógeno, hablamos también de movilidad eléctrica. Es decir, estos vehículos tienen motores eléctricos. Sin embargo, en vez de baterías de litio, tienen celdas de combustible a hidrógeno. Esto es importante porque cuando hablamos de hidrógeno hablamos de movilidad eléctrica. Aunque Toyota, por ejemplo, presentó un motor por ahí, en un proyecto relativamente piloto,
de inyección directa de hidrógeno en motores de combustión interna, como los motores de gasolina y diésel. Sin embargo, ese todavía está en alguna etapa, digamos, experimental, pero puede también jugar o ser un game changer porque puede cambiar la jugada de todo lo que conocemos. Pero bueno, lo que hay hoy por hoy es vehículos eléctricos, principalmente con baterías de litio, aunque hay otros elementos, pero y vehículos eléctricos con celdas de combustible hidrógeno, que son los que mencioné. También se están haciendo pruebas en trenes. Yo el año pasado, en verano, estuve en Quebec y vi circulando un tren a hidrógeno. Bueno, estuve ahí más bien en el tren a hidrógeno. Y también se están haciendo pruebas en otras partes del mundo. También hay pruebas con tractocamiones para vehículos pesados, transporte pesado de mercancías de larga distancia, con hidrógeno. Y también autobuses de pasajeros urbanos y de larga distancia que funcionan con hidrógeno. También los he visto circulando ya en algunas partes en Europa. Y también Airbus está haciendo pruebas con aviones y ABB con barcos. De hecho, en México hay un proyecto muy importante en Oaxaca de producción de hidrógeno para el transporte marítimo que necesita descarbonizarse al igual que el transporte aéreo. Para ello se está considerando, por ejemplo, en transporte aéreo, los SAF, Sustainable Aviation Fuels, que pues estos combustibles son limpios y que van a sustituir pues a la turbocina que también pues es altamente contaminante o genera emisiones. Y bueno, pues eso es básicamente lo que se está considerando en esta materia. em, y estos son los principales usos y aplicaciones. Ahora, cuando hablamos de hidrógeno, también me gusta poner estos datos aquí que son, pues, esta es una gráfica de una organización que se llama Hydrogen Council, que es una organización europea que cada año presenta un reporte del estado que guarda los proyectos de hidrógeno o el hidrógeno a nivel mundial. Este reporte lo hacen con McKinsey, que es la consultoría global, em, y el reporte se llama Hydrogen Insights, y cada año lo presentan. Estos números que se presentan hoy son a diciembre del 2023. Hicieron una actualización. Usualmente lo presentan antes de que finalice cada año. Sin embargo, este año, en enero de este año, de 2024, presentaron números a diciembre del 2023, que son los números que estamos viendo, lo cual ellos nos dicen que hay eh, 1,418 proyectos a hidrógeno en todo el mundo actualmente corriendo en diferentes etapas de desarrollo. Hay 570,000 millones de dólares de inversiones programadas o requeridas para estos proyectos y hay en diferentes usos y aplicaciones, como ya los mencioné anteriormente, incluida la movilidad. Hay 256 proyectos de movilidad en todo el mundo. Algo importante es que América Latina es la segunda región en el mundo con más proyectos o con más inversiones programadas. Fíjense nada más que interesante. La primera región en el mundo con más proyectos a hidrógeno es Europa. Y ahí se entiende por diferentes razones geopolíticas, lo que ha pasado en Ucrania, los necesidades energéticas que tienen que no están al día de hoy todavía cubiertas del todo. Eh, es importante mencionar también que pues ellos han cambiado un poco a veces, digamos, la forma en la que abordan la generación de energía y la sustitución de combustibles fósiles. Dos ejemplos. Alemania, antes de la invasión a Ucrania, pues canceló su programa nuclear. Después de la invasión a Ucrania, pues volvieron a revisar eso porque dijeron no podemos como, digamos, cancelar el programa cuando no vamos a tener gas, ¿no? Que para ellos es importantísimo el tema del gas natural que proviene de Rusia, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hubo muchas críticas en Alemania y por eso cancelaron su programa nuclear y luego lo volvieron a reactivar un poco, pero pues al final del día el tema nuclear siempre es un tema que genera discusiones. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Francia, alrededor del 80% de su electricidad la genera con energía nuclear. Países, digamos, muy similares en economía, tamaño de importancia, en fin, vecinos. eh, el 80% de su electricidad lo genera con energía nuclear, imagínense ustedes, ¿no? Pero bueno, Europa ha impulsado muy fuerte el tema del hidrógeno
ha establecido regulaciones ambiciosas, tanto en tema de hidrógeno como en movilidad. Eh, Ha establecido regulaciones que luego ha modificado un poco, pero han establecido regulaciones, por ejemplo, el fin de la comercialización de los vehículos de combustión interna para el año 2035. Luego relajaron un poco esa regulación porque yo creo que dijeron era muy complicado, pero al final Europa siempre ha ido un poco más a la cabeza, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues ahí va avanzando, pero lo más importante que yo les quiero mostrar de esta gráfica es que pues la segunda región en el planeta con más proyectos es América Latina y luego en conjunto con Estados Unidos, bueno, México, Estados Unidos y Canadá, Norteamérica, lo cual significa que el continente americano en su conjunto, digamos, globalmente, pues tiene una gran cantidad importante de proyectos a hidrógeno. Pero a mí algo que me gusta mencionar es que cuando hablamos de hidrógeno, no solamente hablamos de la producción de la molécula, sino hablamos también del desarrollo de una nueva industria manufacturera y eso es lo importante para el tema del nearshoring, que bueno, algunos ya también lo llaman como friendshoring, ¿no? Pero es importante porque a veces nada más nos enfocamos en, bueno, producimos el hidrógeno y hablamos del hidrógeno como la molécula, pero hay toda una industria que se puede desarrollar alrededor de la producción del hidrógeno, como es, por ejemplo, la fabricación de los vehículos a hidrógeno, las celdas de combustible. México ya es un país, una potencia en la fabricación de vehículos, muchos exportan, grandes armadoras están aquí en varios corredores que tenemos en México, en Bajío, en Coahuila, por ejemplo, en Nuevo León también hay importantes fábricas, pues, que fabrican partes automotrices, incluso para vehículos eléctricos en Estados Unidos. Y entonces México, aprovechando esas capacidades que ya tiene, puede emigrar o puede adicionalmente empezar a ingresar o empezar a fabricar celdas de combustible, vehículos a hidrógeno y turbinas eléctricas a hidrógeno, electrolizadores, que son los equipos que producen el hidrógeno, tanques de almacenamiento, compresores, turbinas, válvulas, ductos, en fin. Incluso, válgame la redundancia, la industria del gas natural, un paso natural para ellos será el hidrógeno, ya sea mezclándolo con el gas natural, el hidrógeno con el gas natural, el blending, o también, pues, en diferentes sus aplicaciones, utilizando la infraestructura existente de gas para transportar el hidrógeno, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, sí, es importante que toda esta industria, digamos, también ve el hidrógeno como esta parte importante de desarrollo de nuevas industrias manufactureras, ¿no? Y bueno, aquí entramos un poco más al tema de la movilidad. Como ya les decía yo, pues al final en México y a nivel global, pues el tema de los vehículos eléctricos está avanzando, principalmente baterías de litio, hidrógeno, por ejemplo, todavía no se comercializa en México vehículos a hidrógeno. Ya la semana pasada me tocó conocer un autobús a hidrógeno que está aquí en México. Eh, y bueno, pues yo que espero que pronto podamos ver más vehículos a hidrógeno. Sin embargo, lo que hay hoy por hoy en México y a nivel global son más vehículos eléctricos con baterías de litio. Eh, Debo decir que nos falta todavía trabajar más en cierta regulación para estos vehículos. México no tiene una estrategia nacional de movilidad eléctrica, ya está por ahí lista para salir, pero no ha salido, no termina de salir. Sin embargo, bueno, lo que tenemos hoy por hoy es que cada vez se comercializan más vehículos eléctricos, cada vez hay más presencia de fabricantes de vehículos eléctricos en México. Ha llegado una oleada de fabricantes chinos, por ejemplo, ofreciendo vehículos eléctricos a precios más accesibles, ¿no? Porque inicialmente, pues los vehículos eléctricos eran pues pues todavía, digamos, en una gama alta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes los primeros Teslas y demás? Y otros vehículos eléctricos, lo que ha sucedido es que ya han empezado a caer bueno, los costos de fabricación y los precios de los vehículos eléctricos han ya empezado a caer y ya se pueden conseguir vehículos eléctricos a un precio accesible. Y lo que va a suceder, esas son las previsiones, es que después vamos a tener toda una gama de vehículos eléctricos similares a los vehículos de combustión interna con esos mismos precios o menores, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta poner esta gráfica porque esta gráfica es de Bloomberg y es una estimación del escenario de la comercialización de los vehículos eléctricos para los próximos años. O sea, es decir, del escenario de la comercialización de vehículos, tanto de combustión interna como eléctricos. Mm,
Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí se ve con claridad cómo en el 2035, pues ya los vehículos de combustión interna prácticamente van de salida y no se diga 2040, ¿no? Interesante es, por ejemplo, que en 2035 empiezan a tener mayoría los vehículos 100% eléctricos. Ya también hay una participación de vehículos híbridos enchufables. Luego ya empiezan por ahí a aparecer 2035, 2040, un poquito más, vehículos a hidrógeno. Híbridos también siguen teniendo una participación en el mercado. Y los vehículos de combustión interna prácticamente ya van de salida, si ustedes se dan cuenta, en las columnas de los años 2037, 38, 39, ya están prácticamente de salida, ¿no? Esto es muy importante porque coincide con dos cosas. Coincide con las regulaciones cada vez más estrictas en relación a la comercialización o el fin de la comercialización de los vehículos eléctricos y coincide con las fechas también del fin de fabricación de vehículos de combustión interna anunciados por las principales armadoras en el mundo. Este match se ha dado ya, se está dando entre los anuncios de las armadoras para el fin de la fabricación de vehículos de combustión interna con las regulaciones que establecen el fin de la comercialización de los vehículos de combustión interna. Entonces, puede suceder que, aunque no exista una regulación para el fin de la comercialización de los vehículos eléctricos, se van a dejar de fabricar. O aunque se sigan fabricando, las regulaciones pueden ser tan estrictas que establezcan, como en algunos casos en Europa, 2035 o 2040, la prohibición, pues, de la comercialización de los vehículos de combustión interna. Entonces, estas dos variables o estas dos, digamos, em, regulaciones, digamos, pues van a orientar el mercado hacia los vehículos eléctricos. Aquí en esta gráfica se ven lo que les decía de las armadoras. Em, Estos son anuncios que han hecho las propias armadoras. Claro, luego los han modificado, algunos han relajado un poco más las fechas, pero en términos generales, estas fechas se mantienen eh, y están establecidas. Son anunciados por ellos. Tesla, 100% en la actualidad es eléctrico, ¿verdad? Pero Volvo, por ejemplo, 100% en 2030 serán la producción de vehículos eléctricos. Stellantis, 100% en Europa y 50% en Estados Unidos en 2030. Ford, 100% en 2035. General Motors, 100% en 2035. Volkswagen, 100% en 2040. Y en fin, así todos han anunciado. Como les digo, puede que de repente haya alguna modificación en cuanto a fecha, pero en términos generales, si ustedes se dan cuenta, el fin de la producción de los vehículos de combustión interna está alrededor de los años 2035-2040, que coincide con la gráfica de Bloomberg y coincide con las regulaciones a nivel global, bueno, en Europa y en Estados Unidos principalmente, y en algunos otros países asiáticos, el fin de la comercialización de vehículos de combustión interna por regulaciones gubernamentales. Entonces, pues bueno, ya también aquí vamos a ver otro tipo de fenómenos, ¿no? El famoso tema del litio, las baterías de litio, la capacidad de procesamiento, el acceso al litio y en fin, hay otros materiales que también se utilizan para para baterías eléctricas o de vehículos eléctricos, pero lo que hay hoy por hoy es esto. Eh, y en ese sentido, mm, la, mm, México también tiene esta otra particularidad que, aparte que no tenemos una estrategia nacional de movilidad eléctrica, tampoco tenemos una estrategia nacional de hidrógeno, como sí la tienen la mayoría de los países avanzados en la materia. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Hidrógeno, para suplir un poco esta deficiencia, se elaboró una hoja de ruta para detonar de una manera organizada y eficiente la industria del hidrógeno en México. Este es un documento que es una roadmap que nosotros le llamamos Hidrógeno Verde, el vector energético para descarbonizar la economía de México. Y ahí establecimos algunas cosas que consideramos interesantes. Esta, desde luego, es una presentación, son algunos slides, es una presentación un poco más amplia. eh,
y está a su disposición para el que desee, desde luego, conocerla con más amplitud o más detalle. Entonces, nosotros lo que empezamos es, bueno, ¿en dónde estamos parados en ese sentido, no? O sea, es decir, eh, ¿cuáles son los retos? Y hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, en ese sentido, hicimos un análisis, en este caso, eh, también una consultoría internacional nos ayudó a hacer este estudio. Y bueno, ¿qué retos existen? Pues identificamos estos retos, ¿no? Establecer mecanismos para el cumplimiento de metas de descarbonización, dar mayor certidumbre regulatoria a stakeholders o participantes o involucrados en el tema, reducir costos de infraestructura, producción y transporte, establecer incentivos, también impulsar la producción o la generación de energía renovable. Necesitamos incrementar nuestra capacidad de generación renovable porque sin lo uno no hay lo otro. Sin generación renovable no hay hidrógeno verde. Y pues bueno, estos identificamos también. También estamos evidentemente incentivos. En algunas partes del mundo hay incentivos más agresivos, digámoslo así. Pero sin embargo, pues em, ahora sí que pues esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos haciendo y pues bueno, vamos a trabajar con lo que se tiene, ¿no? Em, este estudio nos enfocamos en las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero en México y se analizaron 3 tipos de transición al hidrógeno verde. Entonces, ¿cuáles son estas industrias y cómo lo van a sustituir? Bueno, pues sustitución directa inmediatamente en la petroquímica. Pemex es el principal consumidor de hidrógeno de México. Lo utiliza en sus procesos de refinación industrial, nada más que utilizan hidrógeno gris. Entonces, y ayer lo anunciaron en su plan de sostenibilidad que presentaron, dijeron, vamos a producir hidrógeno verde para sustituir hidrógeno gris. Y de hecho, el primer proyecto que hay para ellos piloto, que para el próximo año, es producción de hidrógeno verde en su refinería en Deer Park, Texas, que es, bueno, ustedes saben, era una refinería que se tenía en conjunto con Shell y Pemex compró el 100% de la refinería, eran dueños del 50%. Y ahí ellos anunciaron que van a empezar con su proyecto piloto de hidrógeno verde y azul también. Ya vimos lo que es el azul en esta refinería. Eh, entonces, en petroquímica, pues se considera que puede ser sustitución directa. El hidrógeno se utiliza también como materia prima en algunos procesos industriales, ahora lo vamos a ver, pero eso, sustitución directa, hidrógeno verde por gris. Luego, en la mezcla del hidrógeno con el gas natural, el blending, por ejemplo, en la generación de electricidad. CFE tiene un proyecto importante para generación de electricidad mezclando hidrógeno con gas natural para el año 2036. Y Pemex ya levantó la mano y dijo, bueno, pues yo puedo hacer una joint venture con CFE para suministrarle el hidrógeno que va a necesitar para generar electricidad en sus centrales de ciclo combinado. Eh, pero bueno, como ustedes saben, no solamente CFE genera electricidad en México, hay centrales privadas que también podrían utilizar hidrógeno para generación de electricidad, pero también en las industrias del hierro y el acero, vidrio, química y cemento, también puede ser utilizado el hidrógeno, ya sea para procesos térmicos industriales o como materia prima que se utilizan en sus diferentes procesos de manufactura. Y al final, como tercer eje, tenemos la movilidad, que es la sustitución de los vehículos de combustión interna, a diésel y a gasolina inicialmente, eventualmente los vehículos de gas natural vehicular, por vehículos con hidrógeno. Entonces, pues bueno, este es algunos de los principales, em, digamos, transiciones, ejes y cuáles industrias se podrían impactar positivamente por el uso de hidrógeno. Pero ya hablamos de que, bueno, ya hablamos de que sin energía renovable no se considera hidrógeno verde. Por lo tanto, es necesario para cubrir la demanda de hidrógeno verde que vamos a necesitar en los próximos años, se debe de incrementar la generación renovable. La buena noticia es que México tiene capacidad de generación renovable. México pertenece al cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. También tenemos una buena calidad de, digamos, de viento,
para la generación eólica y también tenemos geotérmica no tan explotada, pero que podría también detonarse más. Entonces, pues estos son algunos de los números. Debemos de instalar 79 gigawatts de capacidad renovable y 51 gigawatts de electrólisis para poder satisfacer la demanda que viene del hidrógeno verde, de acuerdo a todos los análisis que hay, tanto en México como a nivel global. Y eh, identificamos 5 líneas de acción para clasificar los hitos requeridos para el desarrollo de la hoja de ruta y de que esta hoja de ruta sea exitosa, digamos, para México. Entonces, nosotros identificamos estas líneas de acción o definimos estas líneas de acción estratégicas, ¿no? Una planeación estratégica para la implementación del hidrógeno. No tenemos una estrategia nacional de hidrógeno, tenemos que trabajar en una estrategia nacional de hidrógeno. Eso yo diría que es lo más imperativo en estos momentos de parte de la autoridad, digámoslo así. Aunque, pues bueno, al final del día la industria va avanzando. Actualmente tenemos una cantidad más o menos como de 20 proyectos de hidrógeno en México. Hay aproximadamente 20.000 millones de dólares en estos proyectos que están actualmente en diferentes etapas de desarrollo en México. Entonces vamos avanzando, pero ayudaría mucho tener una estrategia nacional de hidrógeno. Hay otros temas que es regulatorios o jurídicos. Hay que trabajar en normas técnicas, ya estamos trabajando en ello, pues, pero hay que trabajar en normas técnicas que son emitidas desde la autoridad para, pues, la producción, almacenamiento y manejo del hidrógeno. Verde, como ustedes recordarán, ya se produce hidrógeno, pero es gris. Sin embargo, lo nuevo es la electrólisis y ahí se necesitan algunas normas técnicas nuevas, digamos. Económicas y de mercado, sería bueno tener incentivos eh, como en otros países. En Estados Unidos, la ley de reducción de la inflación establece incentivos importantes para adquisición de vehículos eléctricos, instalación de paneles solares y para la producción de hidrógeno verde. La verdad es que no veo en México pronto incentivos de esta forma o subsidios, ¿no? Pero bueno, por lo menos que haya un compromiso de la autoridad para impulsar los proyectos en su cancha, ¿no? Y finalmente, tecnológicas y infraestructura, hay una gran área de oportunidad, como ya lo mencioné, para el desarrollo de la industria manufacturera, pues la adopción inicialmente de tecnología, pero después el desarrollo de la tecnología propia, la creación de talento y de capital humano, creo que es muy importante, y aquí el involucramiento con las universidades va a ser bien importante, o ya lo es. Es necesario el desarrollo y la innovación tecnológica en esta materia y la creación de capital humano, desarrollo de talentos para pues toda la industria que viene. Eh, Nosotros consideramos que para el año, bueno, el estudio que hicimos es al año 2050, evidentemente son estudios a 20, 25 años, así se hacen, pero estamos hablando de que en al año 2050 se consideran que el mercado puede estar alrededor de los 60.000 millones de dólares. Actualmente nosotros tenemos identificados 20.000 millones de dólares de inversiones programadas con proyectos que tienen ubicación, que van a producir, en este caso hidrógeno, pero también puede haber metanol o amoníaco y, em, y finalmente el monto de inversión. Entonces, pues todo ello necesitará desarrollo tecnológico. Y al final, las ambientales, ¿no? Lo que es, pues bueno, todo lo que es, pues el respeto al medio ambiente, evidentemente contar con los permisos correspondientes y también la relación con las comunidades, ¿no? Una buena relación con las comunidades, respetando evidentemente el entorno, los núcleos poblacionales, en fin, todo lo que tiene que ver. Lo importante es que actualmente ya hay una generación renovable en México. Nos falta más, pero esa generación renovable ya podría empezar a producir hidrógeno verde, que es lo que seguramente es lo que está pensando Pemex para los próximos años y CFE también para los próximos años. Entonces, digamos que eh, no va a haber un impacto tan adicional, digamos, que el que ya se ha hecho con la instalación de centrales renovables, porque ya existen. Va a haber unas nuevas, evidentemente, pero podríamos empezar con esa generación al día de hoy. Entonces, pues bueno, estos son algunos de los hitos
Y creo que aquí, bueno, me gusta mencionar esta slide, esta gráfica, esta lámina, porque aquí se ve un poco, estos son los asociados de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, son alrededor de 60, pero aquí vienen, para que ustedes tengan una idea, quién participa, quién está desarrollando los proyectos, y participan empresas que están en toda la cadena de valor industrial del hidrógeno. Participan empresas, los más grandes productores de hidrógeno del mundo, que son Linde, Air Products con Infra, que es mexicana, y Air Liquide, que es francesa. Eh, Ellos, bueno, son los principales productores de hidrógeno y de otros gases, helio, argón, nitrógeno, oxígeno, en fin. Y también hay otras empresas que están en el desarrollo de tecnología, como Siemens o Topsoe o Mitsubishi, o en fin, otras compañías que están en la generación renovable, generación convencional, y otras compañías petroleras, por ejemplo, está BP, está Shell, que están involucradas en el tema del hidrógeno, y también consumidores finales que pues van a consumir el hidrógeno, como Cemex, por ejemplo, en este caso, y otras empresas como Alfa, en fin. Eh, entonces, si ustedes se dan cuenta, también hay empresas que están en movilidad, como MAN, como Mitsubishi, y otras empresas que están por ahí. Tracción, que está involucrada en temas de transporte también. Cummins es otra empresa que está involucrada en temas de transporte o de movilidad. En fin, hay pues varias empresas que están en toda la cadena de valor industrial del hidrógeno, ¿no? Y pues eso nos da a nosotros, pues bueno, ah, una tranquilidad y un ánimo de que pues el hidrógeno al final se va a poder desarrollar en México, sobre todo con este soporte tecnológico, de infraestructura, de inversiones, pues de knowledge de todas estas empresas en el hidrógeno y que están presentes aquí en México, ¿no? Entonces, pues es algo muy importante lo que están haciendo todas estas empresas en esta materia. Y bueno, pues esta es la presentación. Desde luego, muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta o algún comentario. Mil gracias, maestro Israel, por esta excelente ponencia. Ahí en el grupo pueden poner todas sus preguntas para que terminando las conferencias podamos responderlas. Y bueno, enseguida les presento a Andrés Bahamón Cuervo, director de Green Finance en Banco Santander México, líder en proyectos de negocio de financiamiento sostenible, promoviendo con los clientes de Santander la transición hacia una economía baja en carbono con productos y estructuras de financiamiento sostenible. Andrés tiene una carrera internacional de más de 15 años en banca y consultoría estratégica en Europa y Latinoamérica. En Grupo Santander ha liderado proyectos de transformación en la banca de empresas e instituciones y también se desempeñó como head de equipos de consultoría interna en iniciativas y tecnología, optimización de procesos en México y Reino Unido. Andrés es ingeniero industrial de profesión con una MBA en Manchester Business School. Bienvenido, Andrés, adelante. Tania, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Un lujo, Israel, interesantísima como siempre las pláticas que compartes y un gusto acá compartir escenario contigo. Y con todos, pues un gusto. Porfa, ¿me confirman si ya se ve bien la presentación del documento? Sí, ya Sí, se ve. Vale, pues preparé un par de láminas buscando, digamos, tratar de hacer un poco reflexión en cuanto a las oportunidades en este futuro y específicamente en el sector de electromovilidad. Entonces, inicialmente, pues me gustaría abarcar tres puntos. Uno es, digamos, las necesidades que llevan a esa transición hacia una electromovilidad. Después ver un poco cuáles son esos retos que nos enfrentaremos para hacer o masificar la electromovilidad en México. Y finalmente contarles un poco, pues, cómo lo estamos viendo desde Grupo Santander y qué estamos haciendo con nuestros clientes para acompañarlos en esta transición. Entonces, en el primer punto, en cuanto a las necesidades, y lo preguntamos de esa forma, son necesidades o más bien son grandes oportunidades que tenemos. Entonces, hoy el sector transporte es uno de los grandes emisores. Se estima que puede ser más del 20% de las emisiones estén vinculadas al sector transporte a nivel mundial. Y esto implica que a nivel, digamos, de las grandes corporaciones, ya están obligadas a determinar sus planes de transición en los cuales ya muchas de estas corporaciones están emitiendo sus compromisos para llegar a ser cero emisiones netas para 2050 y cumplir, digamos, como esos objetivos
¿Por qué llegar a 2050 en cero emisiones netas? Porque es un poco el mapa de ruta para poder evitar llegar a sobrepasar ese factor de calentamiento global de más de 2 grados centígrados. Entonces, pues en ese sentido, ¿qué empieza a pasar? Muchísimas de las empresas pues ya tienen mandatos en donde empiezan a emitir cuáles son sus planes de acción para empezar a reducir. Y en eso todas las corporaciones pues tienen que definir esos compromisos en 3 frentes, que se llaman alcance 1, 2 y 3. El 1 pues, son básicamente las emisiones propias de huella de carbono, es decir, las emisiones que se hacen por la ejecución de las actividades, ¿no? Un alcance 2, que es las emisiones que se generan a partir de la producción de la energía, y un alcance 3, que es, digamos, todas las emisiones que generan nuestra red de proveedores. Entonces, esto es muy interesante porque esto lo que empieza a generar es que esas grandes corporaciones empiezan, uno, a tomar acciones para reducir su huella de carbono, pero en segunda instancia, también a toda su red de proveedores empezar a incorporar y priorizar todos aquellos proveedores que están tomando esas primeras acciones. Entonces, primer mensaje de, pues, una gran oportunidad y cómo podemos vincularnos con estas empresas que empiezan a tomar acciones, ¿no? Segundo punto, digamos, pues tenemos un factor de crecimiento poblacional que, como sabemos, pues eso implica grandes retos a nivel mundial, específicamente, pues, en factor, digamos, transporte, pues implica más emisiones y pues la realidad es que la viabilidad del transporte como lo conocemos hoy en día, pues se tiene que pensar más bien en un factor de universalidad del transporte y ahí viene una parte importantísima que es cómo se aborda el factor del transporte público. En este sentido, somos muy conscientes de eso y es súper importante empezar a trabajar con los estados, con los municipios y ahí pues por lo menos ya en Ciudad de México tenemos una primera línea 100% eléctrica de Metrobús, la línea 3 de Metrobús, que hemos podido acompañar al gobierno de la Ciudad de México y al concesionario para poder financiar esta primera línea, los autobuses 100% eléctricos. Y esto, digamos, aparte de las emisiones y la reducción de emisiones, pues tiene un impacto en bienestar por bienestar social, por universalidad, digamos, como del transporte público, pero también reducción de ruido y pues la contaminación, ¿no? Después, otro de los retos, pues es el costo de la operación de las flotas y el costo de la operación de los vehículos. Eventualmente, si Israel comentaba mucho de esos compromisos que empiezan a tomarse a nivel mundial y cómo progresivamente, a partir de cierto punto, pues las energías o los combustibles fósiles empezarán a incrementar su costo. Y eso efectivamente pues será uno de los factores de obligación para empezar a migrar hacia electromovilidad. Entonces, eso es uno, pero también otro de los factores o de las oportunidades de, digamos, en el factor de electromovilidad es los vehículos eléctricos al tener muchísimo menos partes y no tener este factor, digamos, como de tantas piezas movibles, el costo de mantenimiento es notablemente más bajo el costo de mantenimiento de un vehículo eléctrico sobre un vehículo de combustión. Entonces, también, de nuevo, estas son oportunidades porque a la larga ese costo de mantenimiento es muy reducido, ¿no? Y pues finalmente otro factor que tenemos que pensar y que va a acelerar muchísimo esto es en el largo plazo el costo de los vehículos, el tener un vehículo ya sea propio o de las empresas en sus flotas comerciales, pues la depreciación del valor público de esas flotas comerciales. Ya cuando, pues Israel lo comentaba muy bien, muchas de las armadoras de los vehículos ya tienen sus compromisos para dejar de producir vehículos de combustión para 2030, 2035. Entonces, imagínense cuál puede ser el valor residual de un vehículo en 2030. Puede llegar a ser cero. Entonces, es muy importante, digamos, tener este factor también en cuenta y cómo va a afectar todo, toda la electromovilidad. Entonces, ya entrando, digamos, como a la parte de los retos, ¿cuáles son esos grandes retos que afrontamos para poder masificar y que cada vez veamos que despega más la electromovilidad? Pues uno, pues en el factor de flotas comerciales, pero también aplica para los vehículos particulares. Pues hay 3 factores que hoy en día son un poco las barreras para la toma de decisión de migrarse a flotas o a vehículos eléctricos. Uno es, todavía existe muchísimo el tema de algo que se llama ansiedad de rango, y es
cuánto es la autonomía de un vehículo. Un vehículo puede tener, de combustión puede tener 500 o 600 kilómetros, un vehículo tradicional, 500 o 600 kilómetros de autonomía. Hace un par de años, pues la mejor autonomía estaba alrededor de los 120, 150 kilómetros. Esto, digamos, la curva está siendo, digamos, exponencial y cada vez más se va ampliando ese rango, digamos, de combustión, de alcance de los vehículos. Entonces, hoy en día ya existen vehículos, tanto comerciales como particulares, pues que tienen, digamos, esas autonomías por encima de los 300 kilómetros y esto ya hace completamente viable una operación de unas flotas comerciales. La otra gran pregunta alrededor de esto es la degradación de las baterías. Entonces, la gran parte del costo de un vehículo eléctrico pues está sobre la batería. Entonces, es importantísimo el tener ese conocimiento de cuál es ese riesgo tecnológico por esa degradación de la batería. Pero de nuevo, hoy en día esas degradaciones cada vez son menores y hoy en día ya dan para vehículos que pueden tener más de 500.000 kilómetros y con reducciones que no superan el 40%. Entonces, esto también, digamos, ya tenemos o existen comercialmente alternativas que están disponibles y eso, digamos, va a ayudar muchísimo a la adopción. Y el tercero, pues efectivamente son los tiempos de carga. Entonces, eh, los tiempos de carga, como saben, pues hoy se carga básicamente los cargadores súper rápidos, pues son de 440 vatios, pero el tema es, pues no existe una red en muchos casos que soporte esas potencias. Entonces, esa es una de las grandes cuestionantes y es para flotas comerciales, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo de carga? En una flota que tiene que estar circulando todo el día o 24 horas en algunos casos, pues esta es una de las preocupaciones, ¿no? Segundo factor, digamos, como de detrimento o de los retos para masificar la electromovilidad, pues el tema de la infraestructura. Normalmente el factor para la toma de decisiones, si yo soy una empresa y tengo una flota, yo no tengo la necesidad de tener una infraestructura de carga, entonces es una inversión adicional que se tiene que tomar. Pues, ¿por qué? Porque no solamente los cargadores, es también todo los acondicionamientos que se tienen que hacer en cuanto al cableado, en cuanto a los transformadores para poder soportar esa red de infraestructura de carga. Entonces, este es otro factor. Y acá entonces lo que pasa es que cuando incorporamos estos factores, pues ya vemos que hay más jugadores que tienen que entrar en la ecuación para poder hacer una operación viable, ¿no? Y finalmente, pues el tema de perdón, ahí se quedó pegado el título, pero básicamente es el costo. Pues todavía es un poco el costo de los vehículos, es relativamente más alto, pero pues también, como lo comentaba Israel, ya tenemos vehículos que están en oferta en México por alrededor de los 400.000 pesos. Entonces, inicialmente todos los vehículos, los Tesla inicialmente estaban por encima del 1.000.000 de pesos. Hoy ya con muchos de estos proveedores chinos llegando a México, efectivamente ya empieza a haber más competencia y más disponibilidad de opciones. Entonces, revisando esto, pues, ¿cómo estamos o cómo lo estamos viendo en Banco Santander? Pues, básicamente vemos tres factores de cómo estamos promoviendo esta transición hacia una economía baja en carbono y particularmente en el sector de la movilidad. Entonces, primero, somos fieles creyentes que es indispensable con estos grandes retos en materia de sostenibilidad aliarse y estar dispuesto a integrar nuevos jugadores dentro de la cadena y traer soluciones viables a la mesa. Entonces, en este sentido, pues hemos establecido diferentes tipos de colaboraciones para, uno, facilitar la compra de vehículos. Ahí tenemos una alianza con BYD, somos la financiera preferente de BYD el día de hoy. También pues la parte del financiamiento de las flotas comerciales eléctricas. Acá nos aliamos con Vemo, que es una especialista en electromovilidad, porque precisamente viendo la parte de los retos, vemos que es indispensable traer a la mesa a alguien que tenga ese conocimiento tecnológico para asesorar a las empresas y entender qué es lo que tiene que hacer para poder iniciar en pilotos de electromovilidad para sus flotas. Entonces, en este sentido, son soluciones que es indispensable que se considere. Uno, el tema de los rangos, digamos, de los desplazamientos diarios. Dos,
pues a partir de eso, cómo establecer la estrategia en los puntos de carga, dónde tendrían que estar los puntos de carga para poder cargar los vehículos y salir en en las siguientes. 3, pues toda la parte de la mejora de esta red de infraestructura de carga, pues es algo que no tienen experiencia en las empresas. Entonces también tiene que venir un experto que traiga esto, el conocimiento de la infraestructura requerida y qué vehículos son los más adecuados para mi operación. 2, pues efectivamente que me ayuden a identificar cuál es el vehículo más, más propicio y la administración de esos vehículos. Y 3, pues digamos en la gestión de las flotas es entender y tener más data y más información para poder ver cómo está y para poder programar, digamos, esos recorridos teniendo en cuenta digamos, las baterías, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y adicional, pues también estamos estableciendo, digamos, cooperación con muchas empresas proveedoras, digamos, de energías fotovoltaicas, porque este es otro de los grandes retos. Entonces, la electromovilidad, si es una electromovilidad en donde el insumo con el que se está produciendo la energía que alimenta el cargador, pues son energías fósiles, pues digamos como que el impacto no es el requerido. Entonces, acá es muy importante también combinarlo en el cómo se cierra, digamos, estos ciclos o estos ecosistemas para poder tener fuentes, digamos, renovables de alimentación para estos puntos de recarga y pues complementar, digamos, como todo el ecosistema. Segundo punto, pues efectivamente acompañando en el core nuestro, que es el financiamiento sostenible. Entonces, en el financiamiento sostenible, nosotros pues, lo que estamos viendo es que la tendencia a nivel internacional es que hay factores que están empujando a que las empresas empiecen a tomar estas acciones. ¿Por qué? Porque es presión de stakeholders, que puede ser probablemente una regulación que le empiece a tocar a las empresas más adelante. También un factor competencia, porque puede que mi competidor ya esté tomando acciones. Entonces yo también tengo que tomar acciones, ¿no? Y nuevos modelos de negocio. Y pues el factor puzzle, que es uno, el acceso a la liquidez, digamos, parte de los beneficios del financiamiento sostenible es pues poder dar ese mensaje al público de una empresa que está tomando acciones, y las herramientas de financiamiento sostenible es básicamente identificar, de acuerdo a unos principios de préstamos verdes internacionales, cuáles son las características en cuanto a el destino de los recursos, cuáles son o la medición del impacto de estos proyectos y el disclosure, digamos, como de esa información para tener mayor claridad de cómo es que estas acciones están teniendo impacto en reducción de huella de carbono. Entonces, pues, digamos, el financiamiento sostenible es un factor que sirve muchísimo a las empresas para poder decir, esto es una muestra de las acciones que yo estoy tomando y cómo estoy reduciendo o transitando hacia una economía más baja en carbono, ¿no? Y finalmente, pues la parte del transporte público. También estamos trabajando mucho con los estados y municipios precisamente para definir y establecer estructuras de proyectos para que sean bancables y poder, digamos, masificar o ampliar cada vez más la red de transporte público que sea alimentado a partir de fuentes eléctricas. Entonces, esto es un poco lo que traía para hoy. Me gustaría cerrar con una reflexión pues, para todo y enfocado muchísimo en en el mundo de las pymes. Nosotros vemos desde Santander como esto como una gran oportunidad en la transición para todos. Acá he tomado algunas notas de los anuncios públicos, pero vemos, por ejemplo, pues BMW ya tiene o integró, ya, digamos, hizo su anuncio público para integrar su línea 100% de producción de vehículos 100% eléctricos en San Luis Potosí. Ford también hizo lo mismo en su planta de Cuautitlán para la producción de su SOB eléctrica. Audi también tiene anunciado su plan de Go Electric. Estas son, digamos, algunas de las acciones, pero crecientemente estamos viendo nuevos jugadores y acá es importantísimo porque efectivamente parte de lo que estos jugadores tienen que empezar a hacer es conseguir socios e identificar empresas que tengan una propuesta que vaya alineada y que los ayude a descarbonizar su
su factor, su scope 3 de emisiones de huella de carbono. Entonces, pues bueno, muchísimas oportunidades y mil gracias por la atención. No, muchísimas gracias, Andrés, Israel, y pues bueno, abro la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren dejarnos sus preguntas aquí en la cajita para que las podamos ir contestando. Por aquí nos preguntan, buenas noches, mi nombre es Arturo Cerón. Primero que nada, quiero agradecer la ponencia de ambos, ha sido muy enriquecedora. Al respecto, me gustaría preguntar cómo puede impactar el crecimiento de las empresas el contar con objetivos alineados a los criterios ESG en su consolidación como entidades sostenibles. Bueno, si quieren, no sé si ahorita Andrés quiera comentar algo. Yo creo que el tema de la sostenibilidad corporativa es un tema fundamental ya. Antes el cumplir los criterios ESG o los estándares o los protocolos en esta materia, pues eran casi optativos, ¿no? Voluntarios, ¿no? Algunas empresas que querían reducir su huella de carbón, em, que querían un poco ir hacia ese sentido. Me acuerdo que hace algunos años también empezó el tema de las empresas socialmente responsables, ¿no? Pero era hasta cierto punto voluntario. Ahorita ya no es voluntario, ahorita ya es obligatorio. Hay diferentes estándares, no nada más los ESG, sino hay otros. Y hay diferentes soluciones también que se toman en cuenta, soluciones basadas en la naturaleza, soluciones basadas en la ciencia. Y hay, de hecho, criterios, estándares aplicados específicamente a temas financieros. Entonces, es fundamental que las empresas aborden estos temas de lo más pronto posible y de una manera muy eficiente. Cada vez las exigencias de algunas empresas a sus proveedores son mayores en cuanto a demostrar una reducción o una huella de carbono, una reducción en su huella de carbono, pues, o mitigación. Em, en ese sentido, por ejemplo, yo vi el otro día unos tenis, ¿no? Digamos, unos tenis que tenían ya una etiqueta donde viene la huella de carbono de la elaboración de esos tenis, ¿no? Es increíble cómo ya a ese nivel estamos llegando, porque ya incluso las nuevas generaciones un poco más, pues un poco más en ese sentido, tienen un poco más compromiso el tema ambiental, digamos, ¿no? Que ya se empiezan a fijar en esas cosas. Y hay las declaratorias de producto, por ejemplo, donde justamente se analiza o se ve desde que el producto es elaborado hasta que llega a la puerta del consumidor final o del usuario final o de quien lo esté comprando. Entonces, todo eso ya se está analizando y ya por último, pues yo diría que incluso para temas financieros, renegociación de créditos, obtención de financiamientos, ya los grandes fondos y grandes bancos a nivel mundial están analizando también cómo está el cumplimiento de los estándares o de los criterios y las certificaciones que hay de las organizaciones, empresas que están solicitando o financiando o solicitando o renegociando algún financiamiento. Creo que eso va a orillar a que todas las empresas tengan sus planes de sostenibilidad. Muchos ya los tienen, los famosos Net Zero, y muchos lo tienen para el 2030, otros para el 2035, en fin, diferentes, ¿no? Incluso hasta yo vi en la Fórmula 1, en las carreras, ya vi por ahí, dicen la Fórmula 1 Net Zero 2035, una cosa así, o 2030, ¿no? O sea, todas las organizaciones y todo están yendo hacia allá y todas tienen planes de sostenibilidad. Ayer presentó Pemex el suyo, lo mencioné, y el famoso Net Zero, pues cada vez van empujando, aunque después puedan modificar por diferentes circunstancias, ¿no? Pero yo creo que la sostenibilidad corporativa es un tema que llegó para quedarse y más vale atenderlo más rápido que después quedarse fuera de la jugada, digamos. De acuerdo, ahí solamente complementar, me parece súper atinado un poco la participación de Israel. Solamente complementaría un poco desde el punto de vista de, digamos, de los fondos de inversión del sector financiero, de los inversionistas. Eh, Básicamente, de aquí al futuro,
pues existen, digamos, y en toda la, digamos, los conceptos de cambio climático, existen dos grandes riesgos que se tienen que empezar a aplicar en todas las empresas y en la economía. El primero se llama riesgos de transición. ¿Y es por qué? Porque efectivamente para llegar a 2050, la economía tiene que cambiar de una economía generada y impulsada por combustibles fósiles a una economía que no sea impulsada por combustibles fósiles. Entonces, ese primer riesgo quiere decir esta empresa tiene un riesgo de no poder transitar a un nuevo modelo de negocio en donde su fuente no sean combustibles fósiles. Entonces, ese es el primer riesgo. Y es pues, porque al final todos los inversionistas quieren estar en el largo plazo con sus clientes. Entonces, primero es acompañar a esos clientes para transitar y ir modificando paulatinamente sus modelos de negocio. Y el segundo riesgo es el riesgo climático. Entonces, vemos que el cambio climático ya es una realidad. La semana pasada tuvimos contingencias, el año pasado tuvimos huracán, y los fenómenos intensos, digamos, climáticos cada vez van a ser más frecuentes. Y estos fenómenos climáticos pueden impactar directamente las operaciones o el valor de las inversiones, ya sea de un crédito o de un inversionista. Entonces, es indispensable desde el punto de vista de inversión o de financiamiento el conocer que una empresa está mitigando esos riesgos de largo plazo y está tomando acciones para asegurar que en 5, en 10, en 15, en 20 años, la empresa va a ser vigente y va a seguir operando. Excelente. Por aquí tenemos otra. ¿Cómo podemos obtener financiamientos para renovar los autos de combustión a eléctricos? Me imagino que esta es directa para ti, Andrés. Claro que sí. A ver, encantados. Si quieren después comparten, no sé cómo esté el tema, pero con todo gusto pueden compartir mis datos de contacto y efectivamente parte de esto lo que estamos haciendo es trabajando con terceros para asesorar a los clientes en cómo empiezas a hacer esa renovación de flotas con flotas eléctricas y tratar de diseñar el esquema operativo que sea más adecuado de acuerdo a esos rangos de operación que se tienen diarios. Entonces, es un reto, pero hoy en día ya son soluciones rentables y con todo gusto están mis datos y podemos empezar a trabajar en algo. Buenísimo. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. En un país como México, donde el fomento de las energías limpias no son prioridad, eh, ¿cuál calcularían que es nuestro rezago calculado en años contra realidades como Europa o algunos países asiáticos? Em, bueno, sí hay, digo, hay comparativas muy claras y hay informes de la Agencia Internacional de Energía, de la Agencia Internacional de Energía Renovable, del World Energy Council y de otras organizaciones. Están las comparativas. Ciertamente, durante los últimos años ha habido, digamos, pues, una evolución más lenta, por así decirlo, de las energías renovables. Creo que se empezó a tener un gran impulso después de la reforma energética del 2013, ¿no? Sin meterme en mayores complicaciones políticas, digamos, sí podría decir que creció mucho porque se establecieron algunos mecanismos en ese sentido. O sea, se hicieron subastas, por ejemplo, donde creció mucho la energía solar. De hecho, la primera central solar a gran escala se instaló en México en 2013 y a partir del 2014 hubo un boom de energía solar en México. De hecho, en la última subasta que se realizó, se obtuvo uno de los precios récords bajos a nivel mundial de energía solar. México en algún momento tuvo el precio más bajo de energía solar en el mundo. Después nos ganó Brasil en la siguiente subasta y después se suspendieron en México las subastas. También algunos temas se ralentizaron, como pues el mercado eléctrico mayorista, los certificados de energías limpias, en fin, ¿no? Hubo una serie de decisiones y, bueno, que se tomaron ahí todos, creo que todos conocemos y ha habido una serie de juicios, litigios que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En ese sentido. Pero más allá de eso, definitivamente los países asiáticos, los países europeos
y los Estados Unidos y Canadá y algunos países de América Latina, pues han seguido avanzando, ¿no? Entonces, sí, con el potencial que tenemos, creo que ahora deberíamos de tener más o podríamos tener más generación renovable, solar y eólica y geotérmica, pero principalmente solar y eólica. Em, entonces, pues sí, la comparativa, pues salimos perdiendo. Y está la comparativa de esos números muy claros donde se ve el crecimiento que ha tenido la energía renovable en otros países, mucho más rápido que en México. Y aunque, pues a mí algo que también, digamos, he visto, vamos a ver qué pasa, pero en el caso de las dos candidatas punteras, digamos, en la elección, las dos han mencionado que van a impulsar el tema de la energía renovable. Entonces vamos a ver qué pasa en la próxima administración. No sé si quieras aportar algo más, Andrés, a esta pregunta. No, yo solamente me gustaría apuntar que pues, por lo menos hay, hay factores positivos. El año pasado la Secretaría de Hacienda publica la taxonomía sostenible mexicana, que es un paso importantísimo como punto base para empezar a establecer regulación que nos lleve a poder cumplir con esas metas que tenemos establecidas como país. Y también, digamos, como para empezar a promover efectivamente que cada vez se priorice más este tipo de inversiones que nos ayuden a reducir la huella de carbono. Entonces, hay factores positivos dentro de todo, y creo que, pues sí, puede que pueda haber un rezago, pero hoy pues, en día ya hay ámbitos de acción. Hoy en día pues, hay ámbitos de acción en el autoconsumo. Las empresas pueden generar su propia energía hasta 500 kilovatios. Entonces, hay margen de acción. Hay cosas que como empresas y como individuos podemos estar tomando acción inmediatamente, y creo que el panorama es positivo desde el punto de vista de ya tener una taxonomía que nos determina qué se puede llamar sostenible. Por acá tengo otra pregunta más. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas al intentar desarrollar estructuras de financiamiento sostenible y cómo pueden superarlos? Este es creo que para ti, Andrés. Los retos, pues los retos son, digamos, hoy en día al final el financiamiento pues termina siendo pues la misma situación, ¿no? Termina siendo de si soy acceso o susceptible a crédito. Y de ahí, digamos, como que viene la parte de inversión en sostenibilidad. Creo que de los grandes retos también es muchísimas veces las prioridades del día a día, digamos, establecen las prioridades que los financiamientos y la inversión se vaya muchas veces a mantener el día a día, más que empezar a pensar en los 5 años siguientes. Entonces, yo creo que es parte de las cosas que deben tender a cambiar con la taxonomía, con posible regulación que venga más adelante, que favorezca, digamos, el tema de inversión y de acceso a capital para proyectos que ayuden a reducir la huella de carbón. No sé si quieras tú aportar algo, Israel. Sí, algo que también es muy importante de la mano de lo que dice Andrés es justamente el mercado de carbón, ¿no? Creo que va muy de la mano con el tema de taxonomía sostenible. Ya está echándose a andar el mercado, ya existe un reglamento, bueno, el reglamento de emisiones y, en fin, ya existen algunas herramientas y mecanismos ahí. Hay que echarlo a volar bien en México, nada más, o sea, más bien que se consolide. Pero eso es algo importante. Creo que en esa parte hemos avanzado casi a la par que otros países, ¿no? O sea, en el tema de taxonomía sostenible y mercado, no, a lo mejor nos falta un poquito más de velocidad, pero el mercado, pero vamos avanzando y ahí están las bases, ¿no? Entonces, pues creo que ahí tenemos esa gran área de oportunidad de poder avanzar, independientemente de otros temas en esas materias, ¿no? Muchas gracias, Israel. Por acá tengo una pregunta que dicen, ¿sabrán si se estima algún programa de chatarrización masiva estimado para la transición esperada en 10 a 15 años, por lo que se entreguen beneficios crediticios por migración a vehículos de energías renovables?
Yo no conozco, en realidad faltan incentivos fiscales y no fiscales para la industria, pero faltan incentivos fiscales y no fiscales para echar a andar el mercado. O sea, digo, el tema de lo que va a pasar después es un gran tema y es un tema de economía circular y es un gran tema, ¿no? El tema de qué vamos a hacer es como, por ejemplo, a mí me preguntan, oye, ¿qué va a pasar con los paneles solares después de sus 20 años de vida útil, ¿no? O 25, no sé. Ah, pues es un gran tema, pero en México la primera central solar se instaló en el 2013, hace un poquito más de 10 años, o sea, hemos llegado a ese punto y hay soluciones, ¿no? Pero no, la verdad es que yo creo que los esfuerzos se han enfocado ahorita. Tal vez no ha sido del todo bueno, pero se han enfocado a echar a andar el mercado, a echar a andar el tema, ¿no? Y como que después decimos, bueno, y luego nos preocuparemos y qué vamos a hacer. Pero, pues ese es otro gran tema. Ahora, al final del día, la chatarrización, pues se aplica tanto para vehículos de combustión interna como eléctricos y como cualquier vehículo, ¿no? O sea, creo que ese es otro tema importante. No estamos acostumbrados al tema de reciclar o al tema del tema de tratamiento y el tema de reciclar. Economía circular, esos son otros temas que tienen su propio reto y desafío y nos falta trabajar más en la materia, eso es definitivo. Pues por aquí tengo una última pregunta y dice, ¿qué desafíos específicos se enfrenta México en la expansión de su infraestructura de carga para vehículos eléctricos? ¿Y cómo pueden las regulaciones gubernamentales y las inversiones del sector privado abordar estos obstáculos para promover una transición exitosa hacia la electromovilidad? Estas se las dejo a los dos. Sí, bueno, si quieren, a reserva ahorita de que Andrés la quiera comentar. em, Miren, yo siempre se plantea este tema siempre un poco la disyuntiva entre, oye, vamos a echar a andar el mercado, se está echando a andar el mercado, ya hay una oferta de vehículos y como decía Andrés, ya hay vehículos a un precio accesible, digamos, que compiten con otros vehículos de combustión interna razonablemente y más, espera que más haya una caída en costos o en precios. Em, y cómo le vamos a hacer con la infraestructura, ¿no? Ese es un gran tema. Pero la verdad es que yo creo que van a evolucionar ambas cosas de la mano. Y ya hay en el mercado, y a mí me ha tocado ir pues, a ferias de movilidad y ferias de tal, de movilidad eléctrica y de movilidad sostenible, donde hay una cantidad de cargadores y de empresas que se dedican a fabricarlos, a comercializarlos, a financiarlos, a multimodales. O sea, hay una cantidad ya. Entonces, no me preocupa tanto al final la infraestructura de carga. Sí, claro que es un tema que hay que atender, pero me parece que será relativamente rápido. Los vehículos eléctricos ya están obteniendo mayor autonomía de desplazamiento, o sea, cada vez tienen mayor autonomía con una recarga, lo cual también facilita el tema de la infraestructura, ¿no? Y bueno, los vehículos a hidrógeno tienen todavía mucho más autonomía de desplazamiento, ¿no? Pueden circular o pueden tener una autonomía de 800.000 kilómetros con una sola recarga. Imagínense, es como si se cargaran en la Ciudad de México y puedan llegar a la frontera con Estados Unidos con una sola recarga, o por lo menos a Monterrey, digamos. Y bueno, pues yo creo que ese tema, si bien hay que atenderlo, yo más bien diría, y lo vuelvo a repetir un poco como disco rayado, nos falta tener una estrategia nacional de movilidad eléctrica y nos falta diseñar algunos incentivos fiscales y no fiscales para desarrollar más el mercado. Nos falta, por ejemplo, en otras partes del mundo, pues hay ventajas de tener placas verdes, te puedes estacionar en la calle y no pagas parquímetro, puedes circular por carriles especiales, no pagas peaje en las autopistas, te puedes estacionar en los centros, puedes entrar a los centros históricos de las ciudades y ya no pueden entrar los vehículos de combustión interna. En fin, tienes una serie de ventajas que faltan en México, ¿no? Y bueno, cada vez también veo esquemas de financiamiento más interesantes, más accesibles también. Esa parte creo que se está avanzando, pero la parte de la autoridad, creo que ahí nos falta todavía, ¿no? Desarrollar más. Sí, yo solamente complementaría, digamos que uno, digamos, es el reto de la expansión. Yo creo que, pues, como dice Rael, de pronto a nivel de ciudad, el tema de la infraestructura puede que no sea tan
tan complejo escalarla, y irá escalando a medida que va aumentando, digamos, la cantidad de vehículos eléctricos. Entonces, creo que eso va a ser natural, pero también hay el mensaje de, pues esto surge en grandes oportunidades y seguramente entrarán cada vez más nuevos jugadores en el mercado en este nicho, pues porque va a ser una necesidad que va a ser creciente. Y está la otra necesidad, que es efectivamente la carga entre las ciudades, ¿no? Entonces, ahí creo que es uno de los grandes retos, y sobre todo, digamos, como por los tiempos de carga, en donde pues, los voltajes o las potencias en las que tienen que operar para poder tener estas cargas rápidas tienen que ser mucho mayores, y digamos, es un cambio cultural, pues porque hoy estamos en una cultura de inmediatez absoluta, ¿no? Entonces vamos, no importa en dónde estemos, nunca tenemos esto de la ansiedad de rango, pues porque sabemos que tenemos estaciones de gasolina en donde sea. Entonces sí hay un factor de cambio cultural. Y el otro punto que me gustaría comentar es bien importante que dentro de esa estrategia que Israel dice muy bien que tiene que existir, es cómo se va a acompañar con nuevas fuentes de generación de energía, porque hoy, digamos, la oferta eléctrica pues está diseñada para los consumos que tienen hoy en día, y estaríamos conectando unos nuevos consumos para abastecer la electromovilidad, y eso probablemente va a disparar, digamos, esa demanda energética, que allí es indispensable que entre, digamos, ese aumento de producción de energías renovables, pues como para compensar esto y reducir, digamos, también o no aumentar esa huella de carbono. Pues no me queda nada más que agradecerles, Andrés, Israel, por habernos acompañado el día de hoy.